el tema, vamos a hablar sobre el TEC, la discapacidad neurológica, que ahora le han cambiado en la última edición del ATLS. Antes se hablaba de traumatismo encefálico y trauma raquimedular. Y ahora lo han puesto como discapacidad neurológica y, como su nombre lo indica, evaluación, evaluar, ¿no? Cuando hablamos de gestión es cómo vamos a manejar este paciente, ¿no? ¿Cuál va a ser el manejo que vamos a hacer de este paciente? Entonces, es importante tener en cuenta esto. ¿Cuáles son los objetivos de aprender este capítulo que vamos a ver hoy día? ¿No? Primero, describir las lesiones intracraneales, conocer la anatomía y fisiología de la presión intracraneana, que es uno de los factores más importantes para que se produzca una lesión secundaria al crecimiento de un hematoma intracraneal, ¿no? Y que muchas veces esto va a repercutir en el cuerpo. Por eso habla de la fisiología, ¿no? Cuando hay un traumatismo craneoencefálico va a empezar a haber una lesión, ¿no? O una hemorragia intracraneal que va a comprimir centros del cerebro que son importantes para las funciones motoras y sensitivas, y el paciente va a tener obviamente un déficit motor y sensitivo y con probables herniaciones y lo demás, ¿no? Y va a llevar a que el paciente pues fallezca debido a que necesita una asistencia de la ventilación. Cuando hablamos de la terminal, los pacientes apropiados y las técnicas, ¿no? Cuando hablamos de la columna cervical, muchos de los traumas encefálicos van asociados a una collar cervical, sería ¿no? Fijar la columna cervical a la tabla espinal y evitar que haya una lesión de columna cervical. 3. Describir una historia clínica, pero en el paciente con traumatismo neurológico, ¿no? Trauma craneoencefálico o déficit neurológico por un trauma raquídeo o raquimedular. Cuando hablamos de raquídeo, hablamos del trauma que es de los huesos. Cuando hablamos de raquimedular, hablamos del trauma que es del cuerpo, ¿no es cierto? 4. Identificar los componentes de un cerebro enfocado, ¿no? O sea, cómo el paciente está orientado en tiempo y espacio, ¿no? Sabe o no tiene, o tiene una amnesia anterógrada, retrógrada, ¿no? También es importante explicar cómo se evalúa la función de la médula espinal. La médula espinal, como sabemos, es importante para la sensibilidad y motricidad de todo el cuerpo, ¿no es cierto? Sin la médula espinal probablemente tengamos, si tenemos una lesión en la médula espinal, quedemos cuadriplégicos, ¿no? O parapléjicos, que no podamos mover las piernas. También es importante identificar las opciones, como la interpretación de las imágenes, que si ustedes quieren, digamos, entender la parte más importante que nosotros tenemos que entender es que pueden ver mi pantalla. Allá. Muy bien. Identificar opciones e interpretar las imágenes, porque esto es lo más importante para el diagnóstico del trauma craneoencefálico, tanto trauma raquimedular como trauma craneoencefálico. Debemos saber interpretar una tomografía y evidenciar las lesiones que van a comprometer tanto la sustancia gris como la sustancia blanca, como los hematomas intraparenquimatosos, como el hueso también, o las lesiones que puedan haber en la piel, ¿ya? Tanto a nivel cerebral como a nivel espinal. También es importante, y uno de los objetivos importantes es describir, ¿no?, cómo se debe hacer la reanimación y prevención de las lesiones que puedan ocurrir después de una lesión secundaria del cerebro. Una de las principales es que el paciente va a perder la capacidad de respirar por sí solo, ¿no? Y entonces aquí nosotros debemos rápidamente asistir a la vía ventilatoria, preoxigenarlo e intubar orotraquealmente. También es importante que tratemos lo que es la médula espinal, ¿no? La médula espinal también tiene algunas secuelas que puede quedar el paciente parapléjico, o una lesión que es parcial en un prehospitalario, se puede hacer una lesión completamente total, ¿no es cierto? Y esto es debido a que probablemente haya algún problema, ¿no?, que pueda hacer comprometa el centro respiratorio. Las lesiones que comprometen el centro respiratorio son las lesiones de cervicales, C1, C2 y C3, o lesiones en C4 que tengan un hematoma epidural y que vaya ascendiendo,
y que vaya a producir este problema posteriormente, ¿no? Entonces, es importante tener en cuenta esto, ¿ya? Establecer los objetivos claros que debemos aprender en este tema, cuando debemos evaluar a un paciente. Entonces, el octavo venía a ser reconocer el manejo del shock neurogénico, ¿no? ¿Cómo vamos a tratar el shock neurogénico? Que es un shock que se produce por una vasodilatación, ¿no? Debido a un daño a nivel del sistema simpático y parasimpático, donde el paciente inclusive puede llegar a hacer bradicardias, ¿no? Bradicardias, ¿no? Bastante severas que pueden llevar inclusive a que el paciente pueda hacer un paro respiratorio, un paro cardíaco. 9. Determinar la posición adecuada de los pacientes con traumatismo cerebral, ¿no? ¿Cuál es la disposición adecuada que debemos colocar a estos pacientes con trauma cerebral y trauma espinal? Entonces, tenemos nosotros el cerebro, ¿no? Que está dentro del hueso, de la calota craneana, ¿no? Y tenemos nosotros que el cerebro está protegido por el cráneo. Sin embargo, impactos de alta severidad van a producir lesiones tanto cerebrales o dentro de los componentes del cerebro, ¿no? Que tenemos los ventrículos, tenemos la sustancia blanca, tenemos el cerebelo, ¿no? Tenemos también nosotros la columna cervical, aquí tenemos la C1, la C2, la C3, la C4, la C5, y con cualquier traumatismo que exista va a ir asociado a una lesión de columna. Normalmente un 85% de los pacientes que tienen un traumatismo encefálico tienen una asociación de una lesión también de la columna cervical. Entonces, la filosofía central es detener la lesión secundaria. Detener la lesión secundaria. ¿Y qué es la lesión secundaria? Lesión primaria, el golpe. Lesión secundaria, la hipoxia y la hipotensión. ¿Por qué ocurre la hipoxia? Puede ocurrir la hipoxia porque el paciente entra en depresión respiratoria por un traumatismo severo. Y esta depresión respiratoria lo va a llevar a que tenga hipoxia. La hipotensión también puede aparecer porque crezca un hematoma dentro de la dura madre, un extradural o un subdural, y esto vaya a comprimir, ¿no? Vaya a comprimir las amígdalas, ¿no es cierto? Cerebral y produzca un enclavamiento a nivel del tronco. Entonces, en la lesión primaria hay un daño tisular inmediato por fuerzas externas. Normalmente un golpe, ¿no? Puede ser cerrado o puede ser abierto, ¿no es cierto? Cuando hablamos de abierto son lesiones que van a penetrar la dura madre. Cuando hablamos de cerrado son traumatismos que van a ser golpes directos por un vehículo, cuerpos extraños, piedras, ¿no es cierto? Y que lamentablemente las secuelas de estos traumas pueden ser severas para toda la vida. O sea, el paciente puede quedar discapacitado, ¿no? Cuando hablamos nosotros de los pacientes, las secuelas de las más altas que tienen los pacientes a nivel mundial son los traumatismos encefálicos y también las lesiones de columna de médula espinal, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que debemos proteger? La hipotensión y la hipoxia. ¿Por qué la hipotensión? Porque cuando hay hipotensión tenemos una presión arterial media que está disminuida y vamos a tener una menor presión de perfusión cerebral. ¿Qué es la presión de perfusión cerebral? Es la perfusión, o sea, es la sangre que va a cierto tamaño de tejido, ¿no? Y cuando esto disminuye, pues esto va a llevar a necrosis. Y esa necrosis va a llevar a un daño que probablemente sea irreparable. Y esto va a pasar en un tiempo, ¿no? Por eso es importante que cuando nosotros tenemos un hematoma que está creciendo en un paciente, hablamos de la muerte inmediata, en este caso, que va a ser en horas, ¿no es cierto? La compresión de este hematoma que va a comprimir cierta área del cerebro va a llevar a la destrucción de esa área del cerebro, a la isquemia, a la necrosis. Obviamente, si hay una descompresión rápida del hueso, lo que se llama cirugía descompresiva, ¿no? Una craniotomía descompresiva, obviamente la lesión va a ser menor. Entonces, ¿cuál es la filosofía central? Detener la lesión secundaria. Detener la lesión que el paciente vaya a tener, principalmente que va a estar dada por la hipoxia y por la hipotensión. ¿Cómo detenemos la hipoxia? Haciendo una intubación orotraqueal y oxigenando adecuadamente al paciente. ¿Cómo detenemos la hipotensión? Teniendo una presión arterial media que sea adecuada por encima de 70 milímetros de mercurio. Si tenemos una presión arterial media por encima de 70 milímetros de mercurio, tenemos una buena perfusión cerebral. Y tener una buena perfusión cerebral tenemos menos daños isquémicos. Pero esto obviamente también tenemos que tener en cuenta que existe un aumento de la presión intracraniana que tenemos que ir a descomprimirlo algunas veces, dependiendo si es un hematoma, como en este caso, podemos ver aquí un hematoma extradural, ¿no? Aquí podemos ver un hematoma subdural, ¿no es cierto? Extradural es bicóncavo, ¿no? Y aquí tenemos que es
en forma de semiluna el hematoma subdural, ¿no? Pueden haber hematomas subdurales, extradurales, hemorragias subaracnoideas que van a estar en el espacio subaracnoideo, hemorragias dentro del cráneo que se llaman hemorragias intracraneales, y las otras hemorragias que son dentro del ventrículo que se llaman hemorragias intraventriculares, que son hemorragias que van a ser importantes para que nosotros entendamos cuáles son las lesiones que van a quedar en el paciente o que se van a poder presentar en los pacientes y que nosotros debemos tener la actuación de un neurocirujano que es el especialista en esto, ¿no? ¿Qué es lo que sucede? Hay una doctrina que se llama doctrina de Monro-Kelly, ¿no? Esta doctrina de Monro-Kelly habla que un cerebro normal, ¿no? Aquí tenemos el cerebro normal, tiene líquido cefalorraquídeo normalmente, tiene un volumen arterial normalmente y un volumen venoso normalmente. Cuando empieza a crecer esto que ustedes ven acá de color morado, que es la masa, de hacer la hemorragia que el paciente empieza a tener. Entonces nosotros estamos frente a un paciente que va a tener un problema y este problema es un aumento de la presión intracraneal que va a ocasionar que obviamente la presión arterial vaya a disminuir, ¿no? A nivel intracraneal y también el volumen venoso, porque hay un crecimiento de la masa y hay una compresión del tejido cerebral, pero al mismo tiempo, al disminuir la presión arterial y la presión venosa, vamos a tener que ver una disminución de la perfusión cerebral, lo que va a llevar a un aumento de la isquemia, ¿no? Entonces, el efecto de masa está muy bien explicado en este gráfico que explica claramente cómo se tienen que nivelar las presiones dentro del cerebro. La presión mayor que tenemos en el cerebro, sabemos que una presión arterial, una presión intracraneal es normalmente de 10 milímetros de mercurio. Pero si esa presión va a aumentar, obviamente va a haber una lesión del tejido por disminución de la presión cerebral, ¿no? Entonces, para que entendamos nosotros lo que sucede cuando hay un crecimiento de un hematoma, aquí podemos ver claramente cómo el cerebro está siendo movido, ¿no? Y se está produciendo lo que se conoce como una hernia transtentorial. Este es el tentorio, lo que ustedes ven acá arriba, y está viendo una invasión del cerebro hacia el otro lado. Nosotros podemos ver una tomografía, un desvío de la línea media, sí. ¿Es un signo mal pronóstico? Sí. ¿Ya? Y también aquí podemos ver cómo está viendo una hernia del uncus, o hernia uncal que se llama, ¿no? Por la compresión. Y aquí va a ver lo que se conoce como la parálisis del tercer nervio del par craneal, ¿no es cierto? Que va a producir una tosis palpebral en algunos pacientes, digamos, ¿no? Y va a poder producir una lesión que va a ser debido a la presión que va a haber. También esta misma lesión, si está en la fosa posterior, ¿no? En la fosa posterior, más rápido, una lesión bastante pequeña, que es una lesión generalmente cuando hay un golpe posterior en la región occipital, empieza a haber un hematoma, que este hematoma muy rápidamente puede hacer una compresión del tronco encefálico. Y si produce una lesión del tronco encefálico, pues nos va a llevar a la lesión del tronco, que es lo más grave, ¿no es cierto? Si hay una lesión del tronco isquémica, prácticamente el paciente queda con muerte cerebral, porque no van a poder conectarse la sustancia gris, ¿no? Con la médula espinal por la necrosis, porque todos los haces de las neuronas pasan por este lugar. Entonces, son mucho más graves, ¿no? Entonces, estos se conocen como hematomas de fosa posterior, ¿no? También pueden haber los transtentoriales, ¿no? Que pueden también producir también hacia arriba, ¿no? Si la compresión es hacia abajo, va a producir una hernia de la tonsila, de la amígdala, ¿no? Tonsilar que se llama, ¿no? Y si es hacia arriba, puede producir también una hernia transtentorial, ¿no? Igual como lo haría un hematoma extradural, ¿no? Y también tenemos por otro lado, cuando hay una ruptura del hueso, ¿no? Con la exposición también puede haber una salida del cerebro hacia el exterior por tratar de mejorar las presiones dentro del cerebro. Entonces esto se llama transcalvarial, ¿ya? Muy bien, tenemos que el cerebro de baja presión puede producir los síndromes de herniación, ¿no? Tenemos la herniación uncal, del lóbulo temporal que presiona al borde tentorial, que es una alerta clínica, donde una pupila dilatada, ipsilateral, ¿no? Por parálisis tercer par, ¿no? Va a tener una midriasis pupilar, ¿no? Que va a ser arrefléctica. Y tenemos también una herniación subfacial, desplazamiento del lado del cerebro, que la alerta clínica va a ser una alteración de la conciencia o una postura anormal, que vendría a ser la hernia transtentorial. Luego tenemos una herniación central, que va a ser la compresión del mesencéfalo, ¿no? Y que aquí podemos tener nosotros ya
una alteración del centro respiratorio progresivo, ¿no? Si tenemos una herniación amigdalina, ¿no? Vamos a tener que esto es por el cerebelo, vamos a tener que el paciente va a presentar directamente apnea. ¿Qué significa apnea? Que el paciente no puede respirar. Y aumento rápido de la presión arterial. También existe la triada de Cushing, que tenemos que tomarla en cuenta. Presión del pulso, bradicardia, respiración irregular, que es un signo tardío y crítico de la herniación inminente. Luego tenemos el hematoma extradural, ¿no? Que es un hematoma bastante que se va a ubicar en forma biconvexa entre el cráneo y la dura madre. Normalmente es por la ruptura de la arteria media, es biconvexo. El paciente puede presentar el famoso intervalo lúcido, ¿no? El paciente nos llega a la emergencia y nos habla bien, todo normal, o nos llega al centro médico, al centro de salud, y nosotros creemos que este paciente está bien por lo que él nos está comentando, todo lo que pasó en el accidente. Pero el hematoma está creciendo. Y esto es lo que se conoce como el periodo lúcido, porque después el paciente empieza a deprimirse, ¿ya? Por eso es importante que cuando un paciente lo vemos con un Glasgow de 15, no creamos que ese paciente se va a quedar con un Glasgow de 15, ¿no? Y existen criterios para pedirle una tomografía o dejarlo en observación. Evidentemente, en la ciudad tenemos tomógrafos casi en todas partes, no hay que perder tiempo en la tomografía, porque cada hora que pasa se están perdiendo gramos de cerebro por la compresión que el paciente ha tenido. Luego tenemos el hematoma subdural, ¿no? Que el hematoma subdural está ubicado en el espacio subdural. El mecanismo es desgarro de las venas, puente por desaceleración, ¿no? Normalmente este es por daño de venas, el hematoma subdural por daño de arterias. La forma es en forma de una media luna, es cóncavo, y generalmente la clínica está asociada a las contusiones subyacentes. Depende en qué parte o área del cerebro se encuentre para que el paciente presente déficit neurológico o no. Si es en el área frontal, si es en el área occipital o si es en el área parietal, que normalmente se ven en el área parietal. Luego tenemos la hemorragia suranoidea, que es una ubicación de los surcos y fisuras cisternas, mecanismo cizallamiento venoso y arterial. ¿Qué significa el cizallamiento? ¿No? Las pequeñas venas han sido, por el trauma severo, han sido, si ustedes quieren, como una guillotina, ¿no? Han sido cortadas. Entonces va a haber una sangre que va a estar en ese nivel. Luego tenemos otra lesión cerebral que es muy común también y que no es una lesión, es una lesión severa también, que es la contusión o lesión axonal difusa. Esto se ubica en el parénquima, ¿no? Normalmente en la sustancia blanca. El mecanismo es un contragolpe o cizallamiento rotacional. El paciente presenta pequeñas petequias hiperdensas o lesiones que progresan en 24 horas, ¿no? Entonces aquí podemos ver nosotros pequeñas lesiones que pueden ir aumentando y que normalmente esto se debe también a un cizallamiento de la misma masa encefálica, ¿no? Hay un cizallamiento, o sea, es como si el cerebro, que es como una gelatina, si ustedes quieren, por el impacto de alta cinética, de alta velocidad, ha presentado un corte, ¿no es cierto? Un corte que este corte es a nivel microscópico. Ha habido una separación de los axones con el cuerpo de la neurona, ¿no? Entonces, este cizallamiento se produce y causa una lesión que obviamente muchas veces, dependiendo del área que esté lesionado el cerebro, estas lesiones pueden quedar permanentes en un paciente, llevando a secuelas y a discapacidad de por vida. Tenemos nosotros que la forma de ver la tomografía es una que no se distingue entre la sustancia gris y la sustancia blanca. Para entender un poco otra vez lo de Monro Kelly, tenemos que el cráneo es una bóveda rígida que está cubierta por huesos, ¿no es cierto? Estos huesos no se van a expandir, pero el cerebro, al tener un hematoma dentro del cráneo, tiene que salir por una parte del cerebro y tratar de liberarse o expandirse. Entonces, lo que sucede es que tenemos la sustancia, el cerebro, el líquido cerebrovideo, la sangre venosa, ¿no es cierto? Cuando existe el hematoma, pues ya vamos a tener nosotros que dar una compresión de la sustancia y una disminución de la presión venosa, de la presión arterial, causando lo que se conoce como un daño a nivel del cerebro, ¿no? Y luego vamos a tener una etapa 3, donde el hematoma va a crecer más y va a hacer mayor compresión, va a haber un mayor aumento de la presión intracraneana, por eso que es importante, y uno de los parámetros importantes, aparte de la tomografía, cuando hablamos de trauma craneoencefálico, es medir la presión intracraneana. ¿Por qué es importante medir la presión intracraneana? Porque a presión intracraneana mayor lesión cerebral. A presión intracraneana normal,
menor lesión cerebral. Y después de una cirugía, cuando un neurocirujano hace una craneostomía y el paciente queda con un edema cerebral, constantemente se debe medir la presión intracraneal, ¿ya? Los centros de neurotrauma, de las terapias intensivas, normalmente tienen una medición de la presión constante, ¿no? Que van a saber si el paciente requiere o no requiere, de acuerdo a las elevaciones, una nueva cirugía o requiere que le hagan una nueva tomografía. Aquí tenemos nosotros un esquema que explica claramente lo que sucede cuando empieza a haber la descompensación, ¿no? Empieza a aumentar la presión intracraneal, que normalmente es de 10 milímetros de mercurio, y empieza a subir a 15, a 25, pues nosotros vamos a tener lo que conoce como una herniación, ¿no? Y la herniación obviamente es el estado final donde ya un paciente hace lo que se conoce como la descerebración, ¿no? Entonces ya prácticamente ahí lo hemos perdido al paciente. ¿En cuánto tiempo puede pasar esto? Esto puede pasar en horas o en menos de una hora. Va a depender del tamaño del hematoma, va a depender de las medidas que el médico vaya a asistir. Entonces, por eso que esta es una lesión que puede, dentro de la triada de la muerte, tenemos nosotros la mortalidad inmediata y la mediata. Esta es la mortalidad inmediata, ¿no? Un hematoma extradural, subdural y que vaya creciendo y que necesita una cirugía descompresiva. Por eso es importante. ¿Y qué es lo que sucede en el cerebro? Que vamos a necesitar que la presión arterial, ¿no? La perfusión cerebral que se hace por 100 gramos de cerebro, ¿no? ml minuto, tenemos nosotros que va a disminuir la presión de perfusión cerebral mientras más presión intracraneal exista, ¿no? Lo que va a llevar a que el paciente vaya a tener una lesión cerebral y vaya a tener cambios en las pupilas, ¿no? Que pueden llegar inclusive a presentar midriasis. Bueno, es importante aclarar, tener en cuenta lo que es un shock neurogénico y lo que es un shock medular, ¿ya? Porque siempre hay confusión en ese término, ¿no? ¿Y qué es lo que produce un shock neurogénico? Hablamos de lesiones por encima de la T6, ¿no? Hay una pérdida del tono simpático, vascular y cardíaco, del tono vagal sin opción. Normalmente lo vemos este shock neurogénico en pacientes con traumatismo cervical, ¿no? Por ejemplo, un albañil que se cayó de cabeza, se golpeó, produjo una lesión. También vamos a ver que este paciente tiene una hipotensión severa, ¿no? Y tiene una bradicardia también, y una piel caliente y seca, ¿no? Y puede durar horas de semana. Y el tratamiento, pues, viene a ser usar líquidos y también usar vasopresores como la noradrenalina o la fenilfrenina. Luego, el shock medular o falla neurológica es lo que sucede normalmente en una concusión medular, ¿no? Signos de pérdida transitoria del tono muscular y arreflexia flácida distal a la lesión. Y normalmente se indica por retorno de reflejo bubocavernoso, ¿no? Acá tenemos nosotros las partes de la columna cervical, 12 torácicas y 5 lumbares y la sacra, ¿no? Es importante que tengamos nosotros, acá tenemos la cara posterior, aquí tenemos la cara anterior y aquí tenemos la cara lateral, ¿no? Es importante que entendamos que la columna cervical es la más ancha, si ustedes quieren, y que puede inclusive albergar un hematoma extradural o subdural dentro de la médula sin producir lesiones. Pero tenemos la columna torácica, que es la más angosta, ¿no? Que esta sí, ante cualquier lesión, es más fácil recibir un trauma con lesión medular, ¿no? Un trauma raquimedular. Ahora, tenemos síndromes medulares incompletos y va a depender del tipo de lesión que el paciente haya tenido. Por ejemplo, cuando hay una lesión en el centro, se llama síndrome medular central. Y una prevalencia de un 15 a 25% de los casos. Y normalmente se produce por un mecanismo de hiperextensión cervical en adultos mayores o estenosis previa. Existe una debilidad desproporcionada de las extremidades superiores versus las inferiores y una disfunción variable de los esfínteres, ¿no? Tenemos el síndrome de Bronze-Quart, que agarra una parte, como ustedes pueden ver, ¿no?, del cuerpo. Prevalencia un 4%, mecanismo una hemisección, usualmente por trauma penetrante, déficit neurológico, lado ipsilateral, pérdida motora, proporcional, propiocepción y vibración. Lado contralateral, pérdida de la sensación de dolor y la temperatura. Es importante entender la anatomía, ¿no? Aquí tenemos nosotros el agujero vertebral donde está la médula espinal, ¿no? Acá tenemos
las carillas articulares, ¿no? Donde se van, aquí tenemos esta es la C1, ¿no? Donde va a ingresar la apófisis odontoide. La apófisis odontoides es de la segunda vértebra cervical, ¿no? Y existen lesiones que se pueden producir en esta, como la lesión del ahorcado, la fractura de Jefferson, por ejemplo, ¿no? Luego tenemos hasta la C6. Una característica importante de las vértebras de la columna cervical es que tienen un agujero, ¿no? Este agujero es para la arteria vertebral, que es un agujero importante. Las vértebras están puestas unas sobre otras por carillas articulares y hay ligamentos espinales que son muy importantes para la sujeción. Y muchas veces un paciente puede ser que tenga lesión de estos ligamentos que no los podemos valorar adecuadamente, ¿no? Entonces, normalmente nosotros vamos a ver el alineamiento de la columna en una radiografía. Aquí tenemos nosotros estos ligamentos, tenemos ligamentos anteriores, ligamentos posteriores, ligamentos interespinosos, el ligamento amarillo, tenemos los ligamentos entre vértebras y tenemos los discos vertebrales que agarran a cada vértebra, ¿no? Tenemos nosotros que entender que la parte dorsal, ¿no? Y tenemos una parte corticoespinal, una parte anterior, ¿no? Y tenemos también los cordones laterales, ¿no? ¿Cuál es la frecuencia de los tipos de lesión medular espinal? Tenemos tipo de lesión medular espinal. El más frecuente, la tetraplegia incompleta, 31%. 25% la paraplegia, la tetraplegia completa un 20% y la paraplegia incompleta 19%. Estas son las lesiones medulares. ¿Qué significa una tetraplegia incompleta? Que probablemente el paciente tiene ciertos movimientos, pero obviamente no puede caminar. Y la tetraplegia completa es que probablemente ha perdido sensibilidad y motricidad completamente el paciente. Luego, la paraplegia solamente es de los miembros inferiores. Y cuando se habla de completa e incompleta, es completa cuando ha perdido sensibilidad y motricidad. E incompleta cuando solamente ha perdido la motricidad y tiene algo de sensibilidad el paciente, ¿no? Cuando hablamos de los algoritmos de la evaluación primaria y secundaria, es importante que nosotros entendamos. Una evaluación primaria, el Glasgow tiene que ser evaluado adecuadamente. Cuando llega el paciente con un accidente, nosotros tenemos ya la evaluación que es el ACTIS ABCD, ¿no es cierto? Que antes lo teníamos diferente, era la ABCD. Y bueno, D, como tenemos casi es una de las últimas, pero nosotros debemos valorar a los pacientes en forma simultánea, si ustedes quieren, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que nosotros valoramos? En el prehospitalario, la escala de Abdi, ¿no? Que la escala de Abdi es saber si está alerta, hay respuesta regular, está inconsciente el paciente, ¿no? O está desorientado, ¿no? Tenemos el control del coma de Glasgow, que ya lo hacemos si tenemos más tiempo, donde valoramos la respuesta ocular, la respuesta verbal y la respuesta motora, ¿no? Sobre una escala de 15 puntos. La evaluación pupilar también es importante, medir la respuesta al reflejo de la luz, ¿no? Reflejo fotomotor. Y también vamos a buscar si el paciente tiene búsqueda de la lesión motora gruesa, ¿no? O sea, si hay alguna lesión medular que el paciente ya la representa, ¿no? Luego tenemos que determinar la necesidad de restricción del movimiento espinal, colocar un collar cervical y una tabla espinal para que el paciente no se pueda mover. Es importante inspeccionar en la cabeza si el paciente no tiene ojo de mapache, que son hematomas equimosis que tiene bipalpebral abajo y arriba, signo de Batle, que es el signo que aparece retroauricular detrás de la oreja, que es un signo de fractura de base de cráneo, o tiene fuga de líquido salido por la nariz o por el oído, lo que se conoce como licorraquia, otolicorraquia o rinorraquia. También es importante evaluar los dermatomas de los niveles sensitivos, que lo vamos a ver ya más adelante para que lo veamos bien, ¿no? Un punto crítico que es importante, el tacto rectal, que es obligatorio para valorar el tono de la sensibilidad. Muchas veces una sensibilidad o un tono incompleto nos indica que ya hay una lesión de columna cervical, ¿no? Como también algunos signos que pueden aparecer en unos pacientes, por ejemplo, el priapismo, ¿no? Que puede aparecer en el paciente, que es la erección involuntaria en un paciente con trauma raquimedular, por ejemplo, el C5, que tiene movimientos de alas de mariposa, que solamente mueve los hombros, ¿no es cierto? Estos pacientes involuntariamente pueden tener un priapismo que se debe a una lesión de los cordones simpáticos que es involuntaria, ¿no es cierto? Pero es un signo de mal pronóstico, indica una lesión severa, ¿no? ¿Cuáles son los tipos de mecanismo de lesión medular? Tenemos una lesión directa, que puede ser penetrante, arma de fuego, arma blanca, ¿no? Y que ha lesionado y ha desplazado la médula espinal, obviamente penetrando dentro del canal espinal. Tenemos la compresión,
que puede ser por un efecto de un hematoma epidural que puede aparecer también dentro de la médula. Tenemos la dura madre y puede también haber un hematoma epidural, ¿no? También puede haber una espondilosis, ¿no? Cervical o una osteoartritis, ¿no? De la médula espinal. También puede haber una vértebra anterior que comprima, los ligamentos calcificados durante la hiperextensión cervical. También tenemos contusiones que pueden ser causadas por dislocación, retropulsión de fragmentos de fractura, ¿no? Y también tenemos lesiones vasculares que pueden haber por fracturas de las vías transversas, ¿no? Y que pueden provocar un estiramiento y disección directa a nivel de arterias vertebrales que producen isquemia y se produce una lesión. Estas lesiones van a darse por una isquemia, ¿no? Las lesiones vasculares van a producir una trombosis, una lesión, y esta lesión normalmente se ve lesiones de arma de fuego, ¿no? Que estas lesiones, aunque pasen cerca, van a producir que se produzcan trombos dentro de las arterias vertebrales, y esta lesión de las arterias vertebrales produce una isquemia dentro de la arteria vertebral. ¿Cómo nosotros reconocemos, ¿no?, las indicaciones para el estricto del movimiento espinal después del mecanismo contundente de alta energía? Adulto, tenemos un nivel de conciencia agudamente alterado, ¿no? Por ejemplo, menos de 15, ¿no? Y hay que evidenciar si el paciente no tiene intoxicación por alcohol o drogas, ¿no es cierto? Dolor y o sensibilidad en la línea media del cuello, ¿no? La espalda, signos neurológicos focales y dolor, deformidad anatómica de la columna vertebral, ¿no? Esto tenemos que ver nosotros, abultamientos en la columna, ¿no? Hematomas que puedan haber. Luego tenemos que tener circunstancias de lesiones que impiden un examen favorable. Por ejemplo, una fractura de hueso largo, desprendimiento o aplastamiento, quemaduras grandes, el paciente presenta angustia emocional, ¿no? O no se comunica adecuadamente. Luego tenemos nosotros el pediátrico, ¿no? Él se va a quejar de dolor en el cuello, tortícolis, ¿no? Que no puede mover el cuello hacia un lado, déficit neurológico, un GLACO menor a 15, evaluar posibles intoxicaciones por sustancias, agitación, apnea o somnolencia, que haya estado en un accidente automovilístico o haya tenido una lesión por inmersión de alto impacto, lesión importante del torso. Bueno, aquí tenemos nosotros la valoración de la escala de coma de Glasgow, que lo debemos hacer cada cierto periodo de tiempo en un paciente que llega a la emergencia, ¿no? Debemos ver cuál es la respuesta ocular, cuál es la respuesta verbal y cuál es la respuesta motora. La respuesta ocular, espontáneo, 4 puntos, ¿no? Tenemos luego que el paciente al sonido, 3 puntos, al dolor, 2 puntos, no hay respuesta, 1 punto. Respuesta verbal, orientado, 5 puntos, el paciente tiene una conversación confusa, está desorientado, 4 puntos, solamente emite palabras, no puede, uno le dice ¿dónde está usted? Él no dice en el japonés, él dice cualquier cosa, digamos, pero emite palabras, ¿no? Palabras como dolor, una palabra. Si el paciente solamente emite sonidos y no puede pronunciar una palabra, pues entonces ponemos 2 y ninguno cuando no da ninguna respuesta verbal. Respuesta motora. Tenemos la respuesta motora sobre 6 puntos, ¿no? Obedece orden, le digo, deme la mano, me da la mano, o si no agarro y no responde, pero le pellizco, digamos, en cierta parte del cuerpo y el paciente trata de localizar donde estoy pellizcando, se llama localización del dolor, pero sin embargo hay una flexión anormal, ¿no? Eso ya es 4 puntos, una flexión anormal 3 puntos y ya cuando hay extensión, pues 2 puntos, ¿no? Que es un signo de muy mal pronóstico, dependiendo si estamos hablando ya de una lesión cerebral bastante elevada, ¿no? Luego tenemos nosotros que clasificar el TEC según la escala de coma de Glasgow, ¿no? La escala de Glasgow es importante para medir el nivel de conciencia, ¿no? Y esto es importante entenderlo. Hay pacientes que llegan a la emergencia con Glasgow de 15, pero tienen una lesión cerebral, ¿no? Entonces, la escala de coma de Glasgow debe evaluarse constantemente porque el paciente puede cambiar. No nos olvidemos que el paciente en trauma tiene que ser evaluado, reevaluado, evaluado, reevaluado constantemente y especificar, ¿ya? Frente a un TEC grave, a un TEC moderado, a un TEC leve, siempre vamos a tener probabilidades de una mejor recuperación del cerebro. Mientras más bajo esté la escala de coma de Glasgow, pues las probabilidades de lesión irreparable son más altas o de mortalidad son más elevadas. Por eso que se debe medir constantemente la escala de coma de Glasgow. Entonces, TEC grave, menos de 8, TEC moderado de 9 a 12,
TEC leve de 3 a 15. Tenemos también que valorar las dermatómenas que indican dónde está la sensibilidad y la motricidad de ciertas áreas que tenemos que salen de la columna, ¿no es cierto? Tenemos la C5, C6, C7, C8, ¿no? Tenemos una lesión, por ejemplo, de C5, C6, ¿no? Vamos a tener justamente que vamos a tener una lesión en estas dermatómenas, ¿no? Tenemos una lesión en C8, prácticamente no va a haber movimiento ni sensibilidad en esta área, ¿no? Hasta las manos. Si hablamos de la lesión a nivel torácica, ¿no? Tenemos la T1, ¿no? Hasta la T12, ¿no? Y luego tenemos las lumbares, ¿no? L1, L2, L3, L4, que normalmente están en toda la región lumbar hasta las extremidades inferiores, ¿no? Normalmente, para acordarse siempre, la T10 a nivel de los ombligos, T6 a nivel de las tetillas, ¿no? Tenemos luego las sacras que van a dar principalmente a los genitales y a las áreas glúteas y la región posterior de las extremidades, ¿no? La L1, L2, L3 normalmente va a ser la parte anterior. Es importante tener en cuenta la función sensorial. C5 sobre deltoides, C6 pulgar, C7 dedo medio, C8 dedo meñique, T4 línea del pezón, T6 ombligo, T8 perdón, sifoides, apéndice sifoides, T10 ombligo, T12 sínfisis del pubis, L4 aspecto de la media pantorrilla, L5 espacio digital del primer segundo metacarpiano, S1 borde lateral del pie, S3 tuberosidad isquiática, S4 y S5 región perianal, ¿ya? Entonces, fíjense ustedes que la médula espinal llega hasta entre el L1 y L2, ¿ya? Por ejemplo, decir que tengo un trauma raquimedular en L3 vendría a ser una aberración, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque ahí va a haber una lesión de la cauda equina, que se llama eso, ¿no? O cola equina, ¿no? Que son los nervios que salen de las raíces nerviosas de S1, de L5 que salen hacia abajo, ¿no? Pero la lesión de médula va a ser hasta entre L1 y L2, hasta ahí llega la médula espinal. Eso es importante tenerlo en cuenta para entenderlo cuando hay una lesión, ¿no? Aquí tenemos los criterios de Asia, que se valoran la sensibilidad, ¿no? de los espacios y la motricidad para ver también el daño que ha habido, ¿no? Para esto es importante tener un claro ejemplo de qué es lo que nosotros debemos hacer frente a un paciente que lo tengamos que ver en el prehospitalario. Un paciente que ha tenido una lesión y que nosotros estamos evaluando y vemos que hay una alteración de la escala de coma de Glasgow menor de 12, hubo un mecanismo de lesión de alto riesgo como una explosión, el paciente viene de una colisión de vehículo de alta velocidad, el paciente cayó de más de 3 metros, ¿no? Entonces nosotros tenemos que pedir una tomografía rápidamente de cuerpo entero para detectar otras probables lesiones que el paciente tenga, entre ellas una lesión craneoencefálica, ¿no? ¿Por qué es importante hacer la tomografía de cuerpo entero o pantomografía que se llama? Para detectar otras lesiones que el paciente tenga en tórax, abdomen, rápidamente, inclusive en huesos, podemos tener rápidamente los diagnósticos. La lesión cerebral traumática, el mejor estudio para esto es la tomografía computarizada sin contraste, ¿no? Por eso es importante tener en cuenta, ¿no? Sin contraste, no necesitamos contraste ya que los hematomas se van a contrastar bastante bien, ¿no? Su ventaja incluye accesibilidad, rapidez y rentabilidad. Esto es muy importante tenerlo en cuenta, ya que nosotros, por ejemplo, nosotros acá en Santa Cruz, casi en todos los hospitales de segundo nivel, tenemos un tomógrafo, ¿no? Y también hay tomógrafos internamente que también prestan la atención a las clínicas, ¿no? Pero es importante, cuando hablamos de un centro de trauma, que el tomógrafo esté dentro del hospital. No puedo llevarlo a un paciente a hacer una tomografía porque yo pierdo tiempo. Y en trauma y en emergencia yo no puedo perder tiempo. Entonces, no se considera ni es adecuado llevarlo a una clínica a un paciente que tenga una escala de coma de Glasgow de menos de 12, que necesita una tomografía y no cuente ese lugar con una tomografía, ¿no? Entonces, no tendría un centro de trauma, porque si el paciente requiere otra cirugía después de la primera que le hagan, pues tienen que nuevamente trasladarlo. Y este traslado puede ser grave para el paciente. Entonces es importante tener en cuenta esto. Esto muy claramente lo explica el Colegio Americano de Urgencia, ¿no? Que se revisó el 2023 y revisó la regla canadiense de la tomografía de cabeza, los criterios de Nueva Orleans y las herramientas de decisión Nexus para la tomografía de cráneo, que son las importantes para tenerlas en cuenta. Y las cuales están resumidas en una puntuación de una escala de menos de 12, ¿no? Y que ya que más del 80% de los pacientes presentaron una lesión. Quiere decir que la mayor cantidad de estos pacientes van a presentar una lesión. Acá tenemos las indicaciones para la tomografía, que es una pregunta de examen y que todo médico tiene que saber esta competencia, ¿no? ¿Cuándo voy a pedir una tomografía de cráneo, ¿no?
Entonces, ¿qué dice el Centro de Prevención de Enfermedades, el CDC? ¿Y qué dice el Colegio Americano de Emergencia? ¿No? ¿Cuándo yo lo debo pedir? Paciente de edad mayor de 60 años, evidencia física de trauma por encima de la clavícula, o sea, cualquier lesión que esté por encima de la clavícula, coagulopatía que el paciente presente, que lo puedo valorar con un índice de INR, ¿no? O una trombocitopenia, dolor de cabeza, paciente con cefalea intensa que no cede, pacientes con vómitos explosivos, paciente que ha intoxicado por drogas, y yo no puedo valorar la escala de coma de Glasgow o alcohol, déficit de memoria a corto plazo, es decir, el paciente me habla bien, pero de pronto me vuelve a preguntar lo mismo, ¿no? Convulsiones que el paciente haya presentado. Yo recuerdo ahora que estamos en el Mundial, un caso que hubo de un jugador en un Mundial, en el mundial de Estados Unidos, el jugador Dunga, que era de Brasil, ¿no? Le tira un codazo a un, creo que era americano el jugador, ¿no? Ese momento que le dio el codazo en la 100, el jugador cae y empieza a convulsionar, ¿no? Entonces, las convulsiones, después de un trauma, aunque el paciente recupere, ya ha habido una lesión, ¿no? Déficit neurológico focal quiere decir que el paciente presente no pueda mover el brazo o no pueda mover la pierna, ¿ya? Cuando considero la TAC sin pérdida de conciencia, ¿no? Aquí hablamos del ATAC con pérdida de conciencia y aquí hablamos del ATAC sin pérdida de conciencia. Paciente con edad mayor de 65 años, coagulopatía, paciente que toma anticoagulantes, que gran parte de los pacientes que son cardiópatas, hipertensos, toman anticoagulantes, ¿no es cierto? Déficit neurológico focal, dolor de cabeza severo, vómitos, signos de fractura, expulsión de un vehículo. Quiere decir que el paciente chocó y salió fuera del vehículo 1 o 2 metros. Así el paciente llegue caminando, a este paciente ha tenido una expulsión de alta cinética. Entonces hay que pedirle una tomografía. Patrón, peatón, atropellado por vehículo de motor. Caída de 5 escaleras o más de 1 metro. Antes el anterior ATLS decía caída de más de 3 metros. Fíjense ahora que se ha reducido a caída de 1 metro, ¿no? Pero normalmente estamos hablando de pacientes que son mayores de 65 años, ¿ya? Entonces aquí tenemos nosotros algunos de los hematomas que los podemos ver en una tomografía. Como ustedes pueden ver acá se ve la calota craneana, se ve el cerebro. Aquí se ve un gran hematoma extradural con desvío de la línea media. Hay compresión del ventrículo lateral, no se lo ve acá, aquí ustedes lo pueden ver claramente. Acá tenemos un hematoma subdural gigante con también desvío de la línea media hacia el otro lado, ¿no? Con áreas de isquemia, donde ya no tenemos acá el color. Prácticamente este paciente tiene una hernia transtentorial, ¿no es cierto? Y que debe ser sometido muy rápidamente a una cirugía. Aquí tenemos un paciente con hemorragia intraparenquimatosa o intracraneal que se llama. Aquí tenemos un paciente con hemorragia con hemorragia supranoidea, perdón, que se puede ver claramente, ¿no? Aquí tenemos un paciente con hemorragia supranoidea también. Acá podemos observar varios clases que es importante también identificar dentro de una tomografía, ¿no? Tenemos que identificar la cisterna periacueductal. Aquí te ven el tronco y esto que se ve oscuro acá, que se ve una densidad líquida en las unidades de Hunsfield, nos indica que hay una cisterna periacueductal. Pero acá yo no la veo, se ha borrado completamente. Entonces esto me indica que hay compresión del cerebro, ¿no? Y aquí uno distingue entre sustancia gris y sustancia blanca. Aquí veo las circunvoluciones y no veo acá, ¿ya? Entonces ya tengo un signo de edema cerebral bastante manifiesto que ya está produciendo isquemia, ¿no? Y probablemente lesión. Acá también en esta flecha puedo ver una cisterna pericuaductal del tronco cerebral y en esta de acá ya no la veo, ¿no? Entonces aquí tengo ya una isquemia del tronco cerebral que es bastante grave para el paciente, ¿no? Acá puedo ver los ventrículos laterales, que se los ve bien, ¿no? Y puedo ver los plexos coroideos que están calcificados en la parte posterior. Sin embargo, acá veo un hematoma, ¿no? Que está haciendo una compresión y un desvío de la línea media hacia el exterior, ¿no? Un desvío de la masa, ¿no? Una hernia transventorial con compresión del ventrículo lateral izquierdo y con pérdida completa del ventrículo lateral, ¿no? No se lo ve de este lado, ¿no? Entonces, esto nos indica que hay una lesión bastante severa de este paciente. Bueno, es importante conocer los algoritmos, ¿no? Para poder hacer un tratamiento adecuado de los pacientes, ¿no? Hay una regla canadiense para la valoración de la columna cervical. Para pacientes con traumatismo, computación de Glasgow de 15, ¿no? ¿Existe algún factor de riesgo que obligue a realizar una radiografía? 1. Edad mayor de 5 años, mecanismo peligroso o
parestesia en las extremidades, ¿no? Estas son las indicaciones para pedir una radiografía. Mecanismos peligrosos, ¿cuáles son? Caídas de 1 metro o más de 5 escaleras, una carga axial de la cabeza, una colisión de un vehículo motor de alta velocidad a más de 100 kilómetros por hora, o que haya sido expulsado, que se conoce como eyección, ¿no?, del vehículo. Recreativo, motorizado, colisión de vehículos, puede ser una bicicleta, puede ser un monopatín, ¿no? Una colisión de bicicletas también está dentro de los vehículos que son sin motor, perdón, estos son con motor y estos son sin motor. Entonces, si presenta esto, pues nos vamos directamente a hacer una radiografía, ¿no? Si no presenta estos signos de acá que hemos mencionado, podemos ver los factores y valoramos al paciente. Si tenemos un factor de bajo riesgo que permita una evaluación segura del rango de movimiento, ¿no? Se le puede mover la cabeza, ¿no? Posición sentada en urgencia, ambulancia en cualquier momento, aparición tardía del dolor en el cuello, no hay dolor en la línea media o cervical. Si presenta alguno de estos signos, capaz puede rotar activamente con el 5 grados a la izquierda o a la derecha, o sea, puedo rotar. Normalmente esto lo hace el especialista. De repente el paciente no requiere radiografía si no presenta ningún problema al movimiento de la columna cervical hacia un lado o hacia el otro. Pero si no puede movilizar o presentar cualquiera de estos signos, el paciente sí requiere una radiografía, ¿no? Esto es un algoritmo canadiense. Tenemos luego los criterios de memotecnia, para la utilización de la emergencia, el Nexus, ¿no?, que es una herramienta de edición clínica para la evaluación de la columna cervical, adoptado de Homan, ¿no?, que son nuevos criterios, ¿no? Los criterios Nexus. 1. Hay dolor en la línea media posterior de la columna cervical. No hay evidencia de intoxicación. Un nivel normal de alerta. No hay déficit neurológico focal. Sin lesiones prolongadas que distraen. Sí, no se realiza radiografía. No, cualquiera de estos que no presente, sí le hago una radiografía de columna, ¿no? Entonces es importante tener en cuenta estos criterios, ¿no? Déficit neurológico, ¿no? Evidencia de alcohol, ¿no? Lesiones que distraigan las extremidades o algún déficit vocal, ¿no? O alteración de la conciencia que el paciente presenta o algún tipo de sensibilidad que el paciente lo tenga alterado, ¿no? También pueden haber otras lesiones que pueden estar asociadas, ¿no? Como una escala de coma de Gauss menos a 40, pacientes orientados, pacientes con capacidad para recoger 3 objetos en 5 minutos, respuesta retardada, inapropiada, cualquier queja neurológica focal según la historia o el hallazgo del examen neurológico, no existe disminución progresiva del dolor que distrae, ¿no? Cualquier fractura de hueso largo, una lesión visceral que requiera una consulta quirúrgica, ¿no? Quemaduras grandes, cualquier otra lesión que produzca deterioro. Evaluación de la columna, de imagen de la columna cervical, ¿no? Hay que ver el hueso, hay que ver los ligamentos, hay que ver la curvatura y hay que ver la alineación de los cuerpos vertebrales, ¿no? Que eso es importante valorarlo. Aquí tenemos nosotros algunas lesiones de columna cervical. Nosotros vamos a ver ciertas líneas. Aquí está la médula espinal, ¿no? Aquí está la línea de la apófisis espinosa. Aquí tenemos los cuerpos vertebrales, ¿no es cierto? Y también tenemos el espacio prevertebral, que es importante medirlo, porque a veces tenemos lesiones en el espacio prevertebral. Este espacio prevertebral tiene que ser pequeño. Cuando hay lesiones aquí que son más de medio cuerpo vertebral después de la C5, sospechamos de hematomas prevertebrales o lesiones ligamentarias que estén ocultas en el paciente, ¿no? Aquí podemos ver que el paciente presenta, ¿no?, una disrupción del cuerpo vertebral hacia un lado, ¿no? Una laterolistesis que el paciente puede presentar. O también aquí podemos ver, ¿no?, los cuerpos vertebrales que no están alineados adecuadamente, ¿no? Si está hacia anterior, anterolistesis. Si está hacia posterior, posteriolistesis. Pero también podemos evaluar, por ejemplo, acá una fractura, ¿no?, del cuerpo vertebral con alineación de la columna, pero con fractura del cuerpo vertebral, ¿no? Y muchas veces podemos ver si hay invasión del canal medular o no. Eso es lo más importante. Por la invasión del canal medular por el hueso me va a hacer una lesión medular, que puede ser una lesión completa. Acá podemos ver una fractura del hueso del atlas, fíjense ustedes acá, ¿no? Tanto en su rama anterior como en su rama posterior, ¿no? Hay una fractura. Aquí se ve la exposición odontoide, que es de la segunda cervical. Aquí podemos ver en esta corte coronal una fractura de la apófisis odontoides en la base, ¿no?
Es importante tener en cuenta la evaluación de 3 columnas de imágenes por la tomografía de columna torácica lumbar. Columna anterior, columna central y columna posterior. Para observar ligamento anterior, 2/3 anterior del cuerpo vertebral, 2/3 anterior del disco vertebral, columna central, tercio posterior del cuerpo, tercio posterior del disco intervertebral, ligamento longitudinal y columna posterior, estructuras posteriores, pedículos, articulaciones, ligamento amarillo, arco neural. Acá tenemos el cuerpo vertebral, la apófisis espinosa, ¿no? Las apófisis laterales, ¿no? Y tenemos nosotros acá, por ejemplo, en la columna torácica y lumbar muchas veces, por ejemplo, acá se puede ver un aplastamiento, ¿no? Con invasión del canal medular. Fíjense que aquí pasa la médula y hay invasión del canal. Probablemente este paciente tenga una lesión, ¿no? Una lesión probablemente a nivel del cuerpo vertebral, el T6. Acá podemos ver la columna posterior, la parte anterior y la parte media, ¿no? Eso es lo que nosotros tenemos que valorar, que se encuentre completamente alineada, que haya espacio entre disco vertebral y disco vertebral, que el cuerpo vertebral esté completamente igual que el de abajo, ¿no? Acá nosotros podemos ver una fractura a nivel lumbar, por ejemplo, ¿no? Que probablemente estamos a nivel de L3, L4, ¿no? Donde si ha sido por compresión, puede tener también una lesión a nivel visceral. Esto se conoce como la fractura de Chain, ¿no? Que podemos tener también lesiones a nivel del abdomen, por el cinturón de seguridad puede ser. Acá tenemos una lesión de L4, ¿no? Con fragmentos óseos, ¿no? E invasión del canal raquídeo. Acá también una destrucción completa del hueso. Acá podemos ver una proyección anterior. Acá el cuerpo se ha perdido, es porque está aplastado encima del otro, ¿no? Este es el cuerpo vertebral superior que está metido en el inferior, ¿no? Entonces esto claramente me indica, y aquí parece que es la T12, ¿no? Porque aquí se ve la articulación de la costilla, y esta probablemente sea la L1, ¿no? ¿Cuáles son los objetivos de la presión arterial? ¿No? Siempre es importante que una presión arterial sistólica sea mayor de 100 milímetros de mercurio y una presión arterial media mayor de 90. ¿No? Pero ¿hasta cuándo tolera la persona, digamos, ¿no? Hasta 70 milímetros de mercurio sin tener problemas, digamos, ¿no? De perfusión cerebral, que es lo que más nos importa. Cuando hablamos de las categorías, parámetros clínicos, parámetros laboratorios, parámetros de emoción que nosotros queremos en el paciente tener, porque nosotros valoramos un paciente íntegramente. Parámetros clínicos de una presión arterial sistólica mayor de 100 milímetros de mercurio, una presión arterial media mayor de 180 milímetros, una temperatura de 36, 38 grados centígrados, ¿no? Que es importante tenerlo. Una glucosa de 100 a 180, ¿no? Una oximetría de pulso más de 94%, hemoglobina más de 7, un INR menos de 1.4, un sodio sérico de 135 a 145, una osmolaridad que vaya a 320, una presión de oxígeno de 80 a 100 en la gasometría, una presión de CO2 de 35 a 45, un pH de 75 a 745 y plaquetas que estén por encima de 103.000. Una presión de producción cerebral de 60 a 70 milímetros de mercurio es lo ideal. Una presión intracraneal menor de 22 milímetros de mercurio. Tenemos nosotros algunos medicamentos que podemos utilizar. Que son el manitol, la solución de salina hipertónica. Podemos usar el manitol al 20%, un bolo intravenoso, 1 gramo kilogramo por 5 ml durante 5 a 15 minutos, ¿no? Esta sustancia la vamos a usar en caso de que haya en caso, el manitol lo usamos en caso de edema cerebral, ¿no? No es muy bueno usarlo cuando hay un hematoma, pero también tenemos que tener cuidado. En el prehospitalario no es adecuado usarlo porque el manitol, uno de los efectos colaterales es que pueda producir diuresis aumentada, ¿no? Y esto pueda producir pérdida de volumen y pueda producir hipotensión. Si produce hipotensión sería contraproducente porque disminuiría la presión de perfusión intracraneana, aumentaría la presión intracraneana al disminuir la presión intracraneana, entonces no se aconseja en pacientes que no vayan. Entonces, la presión intracraneana disminuye 1 a 5 minutos del efecto máximo y se lo usa solamente cuando si el paciente va a entrar al quirófano o solo tiene edema cerebral, sí está indicado. Pero si tiene un hematoma extradural, subdural,
y no se lo va a operar, no es indicado usarlo. Ya, tiene que ser en el momento que va a entrar al quirófano, ¿no? Luego también puedo usar la solución salina hipertónica al 5%, ¿no? Que eso es lo nuevo que se usa, de 2.5 a 5 ml kilogramo durante 5 a 20 minutos. Pediatría 2 a 5 ml kilogramo durante 10 a 20 minutos. Solución al 7.5%, 1.5 a 2.5 ml kilogramo durante 5 a 20 minutos. Solución de 23 a 23.4%, 30 ml durante 10 a 20 minutos, o pediátrica 0.5 kilogramos dosis máxima 30 ml, ¿no? La solución hipertónica lo que hace también es una solución antiedematosa que también ayuda a disminuir el edema, ¿no? Transmite idealmente a través siempre de un catéter endovenoso porque es hipertónica, y si lo pongo por vía periférica puedo producir una lesión. En situación de emergencia, la administración por vía intravenosa periférica es segura. Vigilar la infiltración subcutánea que puede producir necrosis. Tenemos acá también los traumatismos que son penetrantes, como este, por ejemplo, que ha lesionado completamente, fíjense lo que ve el proyectil de arma de fuego, ¿no? Y va y se aloja en la parte posterior. Obviamente hay bastantes lesiones cerebrales acá y eso va a depender de la lesión que tenga el paciente. Obviamente es de tratamiento quirúrgico lo más rápido posible, ¿no? Entonces acá nuevamente un recuerdo del criterio Nexus: no déficit neurológico focal, no evidencia de intoxicación, no lesiones extremas que distraigan, nivel de alerta normal, que el paciente está alerta, sin sensibilidad espinal, ¿no? Si cumple todos, si el paciente cumple todos los criterios Nexus, se retira el collarín sin imágenes, ¿no? Que no presente ninguna de estas lesiones, ¿no? Entonces tenemos nosotros indicaciones para tomar la tomografía, ¿no? Ya dijimos, un glajo menos de 14, mayores de 65 años, colopatía, uso anticoagulante, déficit vocal, amnesia más de 30 minutos, signo de fractura de base de cráneo, cualquier signo de Batle, signo de ojo de mapache, ¿no? Licorraquia, otorraquia, ¿no? Parece el séptimo par. Tenemos un cerebro sano y tenemos un cerebro que está con hematoma y hay una compresión, ¿no? Vamos a tener borramiento de las cisternas, ¿no? Laterales, de las cisternas pericuaductales, ¿no? Una lesión de la línea media, pues es urgente el ingreso al quirófano, ¿no? Entonces, las lesiones de columna, pues va a depender de qué nivel está la lesión, si están dañados 2 o 3 cuerpos vertebrales, si hay lesión o compromiso de la médula espinal, que son importantes, ¿no? Estas son las 3 columnas de Deering, ¿no? Que son importantes: anterior, media y posterior, ¿no? Antes se conocía como pilares de Deering, ¿no? Pilar anterior, pilar medio y pilar posterior, donde tienen que estar alineados adecuadamente, tanto el pilar anterior, el pilar medio y el pilar posterior, ¿no? Entonces, si están alineados, pues, y no hay, podemos hablar de una columna rectificada en unos casos, ¿no? Aquí están los criterios de reanimación, los objetivos nosotros queremos, ¿no? Presión arterial sistólica de 100, presión arterial media de 90, presión arterial media entre 85 y 90, saturación de 94, PCO entre 5 y 40, ¿no? Laboratorio es una hemoglobina de 7. ¿Por qué la hemoglobina más baja? Porque nos va a dar el paciente hipovolemia, ¿no? El INR tiene que estar en 1.4, si es un INR muy bajo, pues vamos a tener problemas porque el paciente va a estar anticoagulado, ¿no? Y puede tener problemas de mayor hemorragia. La glucosa tiene que estar entre 100 y 180, la temperatura entre 36 a 38 grados, la presión intracraneal de posición cerebral, la PIC menos de 22, y la presión de presión cerebral de 60 a 70 milímetros de mercurio. Las soluciones que podemos usar, ya dijimos, la solución hipertónica, ¿no? Al 5%, al 3.4%, y obviamente tenemos que detener cuando sube mucho el sodio, ¿no? El manitol, ¿no? Tenemos que tener, podemos usar 1 gramo, kilogramo, bolo, 5 a 15 minutos, pero al mismo tiempo tenemos que tener precaución en pacientes que estén hipotensos, porque podemos usar una diuresis osmótica, o si no hidratamos adecuadamente podemos causar una hipotensión que vendría en contraproducencia, ¿no? También podemos usar control hemostático, como el ácido tranexámico, 2 gramos dosis única, 1 gramo de infusión dentro de las primeras 3 horas en el trauma reduce la mortalidad, ¿no? Reversión inmediata de los anticuerpos. Esto, por ejemplo, antes no lo usamos, ¿no? Esto hace 5 años que venimos usándolo con buenos resultados y ya las guías actuales ya lo dicen claramente que lo debemos usar, ¿no? El manejo médico es importante, valorar la escala de coma de Glasgow, tener la tomografía, valorar la presión intracraneana, refractario como signos de hipertensión intracraneana como vómitos explosivos, edema de papila también, que se puede valorar con un oftalmoscopio, ¿no? Y ahora tenemos también la ecografía, ¿no? Dentro de la ecografía Focus, que se puede hacer una ecografía en la retina para ver el edema de papila retiniano, ¿no? Que es un marcador en tiempo real, obviamente, de una hipertensión intracraneana, ¿no? Que lo podemos valorar en la emergencia, obviamente con ecógrafo, ¿no?
Tenemos también las indicaciones craneales, ¿no? La hemorragia, el volumen que puede ser, que va a aumentar y va a haber la descompresión, la definición del coma de Glasgow, tratamiento urgente, craneotomía descompresiva. Consiste en sacar una parte del cráneo, ¿no? De la calota craneana para que se pueda expandir el cerebro y obviamente tratar la expansión, ¿no? Tratar la hemorragia que es causada normalmente si es un hematoma cerebral por arteria meningia media, que se la puede cauterizar, y si es un hematoma subdural, pues van a ser venas, ¿no es cierto? Cuando hablamos de las indicaciones espinales, descompresión y lesión temprana de la médula, ¿no? Antes de las 24 horas. Si hay un hematoma extradural que está creciendo y está haciendo compresión, si se descomprime en las primeras 24 horas es un tratamiento de emergencia. Podemos no tener una lesión a nivel de la médula espinal. Entonces, disminuir el daño compresivo reduce las complicaciones de tromboembolismo, neumonía o permite emulación precoz del paciente. Fracturas de cráneo, elevación quirúrgica, si es hundimiento es mayor del grosor del cráneo, la herida severamente contaminada, ¿no? Entonces, en caso de que sea más de 1 centímetro, ¿no? Entre placa y placa, sí se indica la cirugía de la craneotomía, aunque no haya un hematoma extradural o subdural, porque vendría a ser un efecto epileptógeno en el caso, pero normalmente los neurocirujanos lo hacen de forma programada, ¿no? Si hay una herida que está abierta y contaminada, pues el paciente debe entrar rápidamente al quirófano para hacer un lavado adecuado de esta herida. Peor si ya ha lesionado el hueso, puede haber una osteomelitis a nivel del cráneo, o puede haber una lesión de la dura madre que se traduce después en una osteomelitis y puede ser en una meningitis y puede ser mortal para el paciente. Reglas de oro en el trauma neurológico. Hacer siempre, defender implacablemente la presión de producción cerebral, presión arterial sistólica más de 100. Utilizar profilaxia anticonvulsiva temprana, levetiracetam por 7 días, en TEC severo o penetrante. Iniciar profilaxis temprana contra tromboembolismo venoso. Usar heparina de bajo peso molecular las 24 y 48 horas, que podemos usar de 0,5 miligramos kilogramo peso. Trasladar rápidamente a un centro especializado de neurotrauma. ¿Cuál es un centro especializado de neurotrauma? Para empezar, tiene que tener diagnóstico, tomografía, tiene que tener una terapia intensiva con capacidad para atender pacientes neurotrauma. Tiene que tener un quirófano, que el quirófano cuente con un quirófano para cirugías de neuro, ¿no es cierto? Tiene que tener neurocirujanos de turno las 24 horas, los 7 días de la semana. Tiene que tener terapistas que estén las 24 horas, 7 días de la semana. Tiene que tener un banco de laboratorio, un banco de sangre, ¿no? Para reposición de los factores que el paciente requiere, ¿no? Entonces, esto es importante. Un centro de neurotrauma no es cualquier centro. El japonés, el San Juan de Dios son probablemente centros de neurotrauma, ¿no? Luego, nunca hacer hiperventilar profilácticamente al paciente, menos 24 horas, sin signos mínimamente de herniación. No usar corticoides de rutina o aumentan la mortalidad y las complicaciones. No administrar fluidos hipotónicos como dextrosa, ese es un pecado. Ya todo lo que estamos hablando acá es un pecado que un médico normalmente lo hace cuando tiene falta de conocimiento. No usar terapia osmolar programada sin evidencia de presión intracraneal elevada. Eso es muy importante tenerlo en cuenta. Para el aprendizaje es importante de esta enfermedad, el trauma craneoencefálico y la lesión medular, que nosotros tengamos en cuenta que la hipoxia, la hipotensión tienen efectos perjudiciales tanto en el trauma craneoencefálico como en la lesión medular espinal. Y también es importante tener en cuenta que la hipotensión y la hipoxia van a duplicar el riesgo de muerte después de un trauma craneoencefálico, ¿no? ¿Cómo tratamos la hipoxia? Intubando rápidamente, asistiendo a la ventilación del paciente, haciendo una vía aérea adecuada en un paciente, una vía segura. ¿Cómo vemos la hipotensión? Dándole líquidos rápidamente al paciente. Y si tiene otros traumas, un choque hipovolémico asociado al trauma craneoencefálico, pues tratando primero el choque hipovolémico hemorrágico para que no haya disminución de la presión arterial sistólica, porque esto va a repercutir en la presión hipotensión general del paciente y la perfusión cerebral del cerebro, ¿no? La tomografía computarizada es la investigación de imágenes óptima para tanto tener en cuenta tanto una lesión del cerebro como de la lesión de la médula, ¿no? Identificación de hematomas agudos y rápidos. La derivación para un posible intervención neuroquirúrgica es vital para proporcionar el potencial óptimo de recuperación. Entonces, un paciente, una vez diagnosticado, debe ser valorado por un neurocirujano o debe ser transferido a un centro de neurotrauma. Los traumatismos encefálicos y las lesiones medulares son dinámicos y pueden empeorar con el tiempo. Esto
claramente, lo vuelvo a repetir, dinámico, puede cambiar, puede mejorar el paciente en el transcurso del periodo del tiempo que puede pasar. El reconocimiento y el tratamiento oportuno de los empeoramientos neurológicos críticos son vitales para programar, para lograr resultados óptimos en los pacientes, ¿no? Bueno, ese es el tema, jóvenes. ¿Ustedes tienen una preguntita? Doctor, disculpe, ¿puede volver a repetir cuándo está contraindicado utilizar manitol? Bien. ¿Cuándo está contraindicado usar el manitol? En todo paciente que nosotros vayamos a, el paciente hipotenso, por ejemplo, o el paciente yo no lo vaya a operar rápidamente, digamos, tiene un hematoma extradural, yo estoy en Guarayo, 6 horas tengo que llevarlo al japonés, y yo quiero usar manitol en ese trayecto. Lo más probable es que yo a ese paciente el manitol le vaya a producir una diuresis aumentada por el efecto que tiene el manitol de ser un diurético, y más bien lo hipotensa al paciente, ¿no? Entonces, en ese caso está contraindicado no usar el manitol. Pero si el manitol, digamos, llegó al japonés el paciente, yo veo que está con un hematoma extradural, veo que el paciente tiene edema cerebral, puedo usar manitol porque yo lo voy a meter inmediatamente aquí, ya me está esperando el neurocirujano en quirófano, voy a tardar 20 minutos en subirlo, entonces en ese trayecto sí lo puedo hacer. Pero si el paciente va a estar más de ese periodo de tiempo, no es aconsejable porque produce hipotensión por diuresis, ¿no? El paciente hace hipovolemia, a menos que yo le reponga los líquidos, pero tampoco tiene un efecto. Tiene efecto sobre el edema, no sobre el hematoma. Si el hematoma no va a ser operado, no es aconsejable usar el manitol, ¿ya? ¿Otra pregunta que tengan? Bueno, de todas maneras, este cuadro lo explica muy claramente lo que no tenemos que hacer con los pacientes, ¿ya? No usar terapia osmolar programada sin evidencia de presión intracraniana elevada, por ejemplo, ¿no? Cuando hay un edema cerebral, en ese caso puedo, pues tendría que tener una tomografía, y si yo estoy en provincia, pues no tengo tomografía, ¿no? Entonces no es adecuado. Usar corticoides, que eso usan bastante en provincia, digamos, le ponen dexametasona para que desinflamen, porque eso lo aprendieron de hace unos 20 años atrás, tampoco se aplica, porque no tienen ninguna evidencia que funcione, ¿ya? Y eso sí lo hacen, ¿no? No administrar fluidos hipotónicos, jamás puedo usar dextrosa, por ejemplo, ¿no? La dextrosa al 5% es hipotónica, entonces no la puedo usar. Ya siempre tengo que usar fisiológico, rige lactato, ¿no? Estas cosas acá son las que yo no debo usar nunca en un prehospitalario o en un traslado de un paciente, porque en vez de mejorar al paciente lo voy a empeorar. ¿Alguna otra pregunta? Muy bien, jóvenes, les agradezco. Nos vemos en la práctica. Hasta luego. Gracias, doctor, hasta luego. Buenas noches, doctor. Hasta luego.